Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta clase de terapia con objetos. Es toda una novedad esto de los vivos para mí hoy. Entonces, bueno, aprendiendo como siempre, no solo en esto de la tecnología, sino en la vida. Un poco la idea eh, es, bueno, comunicar de qué se trata esto de la terapia con objetos. Entonces planifiqué una serie de clases donde vamos a hablar de la terapia con objetos, pero más importante aún es de lo que nos lleva a, a buscar estas herramientas. Concentré toda la información en el grupo de Telegram porque es una plataforma bastante flexible y que me permite como ir ordenando y teniendo como un lugar donde está todo y donde el que se suma en cualquier momento puede tener toda la información como disponible. Porque en otros lados es como, me ha pasado a mí estar del otro lado, de yo asistir a un curso y la verdad que muchas veces se vuelve como caótico porque uno no sabe dónde ir, dónde empezar o si ya dieron antes, dónde buscar la información. Entonces acá encontré como, no sé, me pareció como bastante estructurado y bastante claro, eh, como simple, porque ahí está todo y el que llegó tarde puede volver atrás y ver qué se estuvo dando desde el principio. Hay formas de ir planteando los comentarios y demás, o sea, como ordenado. Y el tema de los vivos los voy a hacer por acá por Instagram y probablemente después los republique en Facebook, quizás también para la gente que me sigue por allá. Eh, Porque esta cuestión de haber tantas alternativas es como, bueno, como que un poco se diluye todo. Eh, yo a partir del año pasado, cuando fue esto de la pandemia, comencé a, bueno, como todos creo, a cambiar la forma de dar las cosas, porque antes yo me manejaba todo presencial y este paso a lo online, empecé primero con las consultas online, después con los cursos online. Y bueno, y ahora esta idea de, bueno, de un poco también de devolver lo que recibo, no solo de quienes asisten a mis cursos o a mis consultas, sino también de lo que vengo recibiendo de personas como yo les gusta alguna área o les gusta alguna temática y dan estas clases o estos cursos gratuitos. Entonces, bueno, es una manera como de hacer que la ronda siga circulando y siga beneficiando con el conocimiento de este tipo de temáticas al que le interese. Eh, Voy, bueno, quiero como concentrarme en esto, en el poder estar ahí. Eh, me, Así que digamos, los comentarios los voy a ir como viendo a medida que vayamos avanzando. Eh, tienen la opción ahí de si tienen alguna pregunta puntual, de plantear una pregunta, que la idea mía es la segunda parte de la charla, enfocarme en esas preguntas. Como para no perder el hilo de lo que les quiero contar y a su vez para, bueno, como ir ordenando, estar un poco más ordenado. Si quieren poner ahí en los comentarios de dónde son, porque me han escrito de muchos países y de varios lugares. No todos van a poder sumarse al vivo porque
eh, por el tema del horario. Yo busqué este horario intermedio, cosa que los que están en Europa no se les haga demasiado tarde, pero por ahí a los que están del otro lado, por ejemplo en México, por ahí están en el medio del trabajo todavía. Entonces, bueno, me dijeron que se les va a complicar poder estar presentes, pero la clase va a quedar después grabada. Bueno, ya vamos, tenemos una hora en total, es el tiempo que nos da la plataforma para trabajar. Ya vamos 6 minutos, así que no quiero también, o sea, en parte lo que voy a hacer es reflejo de lo que yo he vivido del otro lado. Entonces quiero tratar de por ahí las cosas que no sé, que no me gustaron o que hubiera querido que fueran distintas en las clases que yo he tomado, bueno, ver de no hacerlas acá. Igual va a ser un intento, mi primer intento, así que allá vamos. Una de las cosas es esa, de que por ahí se pasan 15, 20 minutos esperando a que se sumen todos, a que todos lleguen, y al final el tiempo que uno puede dedicar a transmitir se disminuye. Entonces por eso voy a empezar ya con lo que quiero contarles, y después el que se perdió esa primera parte o el que no lo pueda ver, bueno, después lo puede ver en la grabación que voy a subir ahí al canal de Telegram. Entonces, bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. El temario de hoy tiene que ver con cómo nos sentimos cuando no podemos ayudar. Que ese es el tema por el cual uno busca una herramienta como puede ser la terapia con objetos. No es porque sí que uno busca. Uno en algún momento intentó ayudar a alguien o intentó ayudarse a sí mismo quizás, y no sabe cómo. Y eso nos genera una serie de sentimientos que pueden ser de impotencia, puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser angustia, donde estamos queriendo hacer algo, es decir, tenemos esa sensación de, como digamos, de no poder llegar a lo que queremos hacer. Es decir, por un lado nos genera malestar ver a la otra persona que no puede solucionar su situación, o nosotros mismos en la situación en la que estemos, que nos sentimos que no estamos como queremos estar. Entonces eso es lo que hace que querramos ayudar al otro o ayudarnos a nosotros. Y muchas veces cuando intentamos, o no sabemos cómo, o hay veces que sabemos cómo, porque quizás puede pasar que seamos terapeutas, es decir, que ya conozcamos, tengamos herramientas y demás, y así todo no podamos llegar a la persona. O sea, ya como que estemos trabados, o como que estemos como esto de ir en círculos, como no encontrar el camino, no tener una visión clara de para dónde quiero ir. Esto en mi vida profesional yo lo he vivido muchas veces. Es decir, he tenido desde que yo comencé, o incluso quizás de antes de que yo empezara con mi vida profesional, porque esto de ayudar no es solo si uno es terapeuta, nos pasa con un familiar muchas veces que uno lo ve mal y uno quisiera darle una mano y tampoco encuentra la forma. Entonces, esto en mi caso personal, me dediqué a esto de la ayuda, buscando justamente eso, el encontrar herramientas cada vez mejores para ayudar al otro. Si tengo que empezar desde mi elección de carrera, bueno, yo empecé estudiando medicina pensando que con eso yo iba a poder, ayudar al que se sintiera mal. Pero terminé mi carrera y me daba cuenta de que en mi caso personal no satisfacía todas mis necesidades, es decir, de lo que yo buscaba hacer por el otro. Me parecía que era como solamente calmar, no solucionar. Siempre quizás es muy
eh, pretencioso de mi parte, pero yo buscaba solucionar el tema del otro, no solamente que fuera algo pasajero. Y me parecía que en la medicina, en la mayoría de los casos, era solamente un alivio pasajero. Es decir, si había, no sé, una persona con hipertensión, bueno, era darle una pastilla para que le bajara la tensión, pero si la dejaba de tomar, automáticamente vuelve a subir. Entonces, en definitiva, no sentía que yo estuviera haciendo demasiado. Eso fue lo que hizo que yo me abriera a este mundo de las medicinas alternativas. Empecé en un primer momento haciendo homeopatía, con lo cual empezó a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque ya sentía que podía hacer yo más, sentía que cada persona era distinta, porque antes era como algo más como mecánico, si bien uno revisa al paciente siendo médico y demás, pero 10 pacientes con angina, de los 10 reciben el mismo antibiótico dado por 10 médicos distintos. En la homeopatía es distinto. No me voy a entrar ahora en detalle de qué es la homeopatía y demás, pero fue mi puerta de entrada a esto de lo alternativo. Y a partir de ahí empecé a trabajar o a picotear, digamos, un poco de todo, desde registros akáshicos, reiki, medicina ayurvédica, medicina china. O sea, como lo que caía en mis manos era muy ávido de investigar y de explorar lo que fuera que iba llegando a mis manos. De todo eso que vi, lo que más me llamó la atención o lo que más me convenció fue lo que en ese momento se llamaba medicina psicobiológica, que es lo que ahora se llama biodecodificación. Porque en ese momento, como solamente la hacían médicos, estoy hablando de hace 20 años atrás, en el año 2001, en ese momento solamente lo trabajaban médicos, porque Hammer era médico, fue el iniciador de todo esto, y después progresivamente fueron apareciendo personas que no eran médicos, digamos, primero de ramas colaterales a la medicina, como puede ser enfermería, después psicología, después incluso personas que no están dentro de lo que es el área de la salud. Y después, bueno, después apareció Corbera y aparecieron todas las demás personas que, bueno, ya lo difundieron más masivamente, y a partir de ahí, ya como no eran médicos, empezaron a llamarle biodecodificación. Bueno, y otra historia que tampoco alguna vez haré un detalle de eso. Porque me parecía que el modelo que proponía la medicina psicobiológica era mucho más coherente con mi forma. Y posteriormente apareció en mi vida el tema de las constelaciones, que es esta idea de poder mirar desde afuera lo que nos pasa. Y de ahí pasamos a esto de la terapia con objetos, que en definitiva es eso, es esta cuestión de poder mirar desde afuera una situación y ayudado por los objetos. O sea, en el caso de las constelaciones puede ser ayudado por otras personas, donde yo proyecto mi inconsciente ahí y a través de ellas puedo descubrir cosas en mi realidad que yo no estoy viendo, pero ese lugar también lo pueden ocupar los objetos. Y ahí es donde viene digamos, el por qué puede ser tan eficaz o puede servir para encontrar la solución a mi problema. Ahora voy a entrar un poquito más ahí. La realidad es única, es una sola. Y hay cosas de esa realidad que yo las veo claramente y cosas de esa realidad que yo no las veo como son. No por mala voluntad o por falta de inteligencia de mi parte, digamos, sino porque es muy probable que haya yo sufrido algún problema, o quizás no yo, sino alguien en la historia familiar mía, con lo cual eso generó mucho dolor y eso hizo que mi realidad fuera demasiado para mí, y entonces yo la tapé un poco, la nublé un poco para no sufrir. Y eso es lo que hace que haya como una pequeña dibujamiento de esa realidad que hace que yo no la vea como es. Y eso que yo no estoy viendo como es lo que me genera a mí los problemas. Porque si yo algo que es de una manera yo creo que es de otra, obviamente no voy a poder funcionar con eso de la manera adecuada y voy a hacer que alguna cosa no funcione adecuadamente. Y esto es lo que genera los conflictos y esto es lo que genera las enfermedades. Ese es como el
la secuencia que se da de yo no estoy viendo las cosas como son, me genera conflictos, y esos conflictos, si no los resuelvo, me van a generar enfermedades. Y la persona, ya sea cuando tiene los conflictos, se siente mal y uno quizás ve esos conflictos en el otro y uno trata de ayudar, o a veces es ya una enfermedad que la persona consulta por esa enfermedad, o uno ve la enfermedad del otro y quiere ayudarlo a través de la bio o a través de las constelaciones. A través de esos objetos yo puedo ver la realidad, pero no la realidad que me parece a mí, sino la realidad tal como es. Porque como esto se conecta a nivel, es una proyección inconsciente, no es algo que yo estoy pensando o estoy deseando que sea así. Entonces cuando yo elijo un objeto, aunque me parece que lo elijo al azar, en realidad es tan específico y tan claro el mensaje que nos trae que me permite ver la realidad sin el filtro de mi cabeza, que es la que generó esta cuestión de ese nublamiento de la realidad. Entonces, con esa realidad más clara o con esa visión más clara de la realidad, yo puedo encontrar mi camino, de la misma manera que no es lo mismo resolver un laberinto desde adentro del laberinto que viéndolo desde la superficie. Yo desde afuera de la superficie puedo ver, o sea, desde el alto, desde un dron, desde un edificio alto, yo puedo ver todo el panorama completo y me es mucho más fácil salir de ese laberinto sin tener que estar dando vuelta, entrando o muchas veces girando en círculos, volviendo siempre al mismo punto de partida. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que no puede solucionar algo? Que la mayoría de las veces tiene esto de que siempre repite porque no logra encontrar una salida. Bueno, esta sería como la primera parte de lo que les quería contar, que era buscar eso que me pasa con la ayuda. Por eso el título de la clase de hoy tenía que ver con esto, de cómo me siento yo cuando no puedo ayudar. Porque todos, en mayor o menor grado, queremos ayudar a otro o ayudarnos quizás nosotros a solucionar algún problema que tenemos. Y lo importante es conectarnos con esa, digamos, con esa emoción o con eso que nos está pasando, porque ese es el punto de partida después para elegir el cómo o elegir el elemento. ¿Por qué? Porque si yo no me conecto conmigo, difícilmente pueda tener claridad de para dónde voy. Entonces, ¿importa si se llama terapia con objetos, biodecodificación, constelaciones o pase mágico? En realidad no. Entonces, como que no hay que perder de vista, por eso el título de la clase de hoy, no es lo importante la herramienta, sino lo importante es por qué busco yo esa herramienta. Porque si yo creo que lo importante es la herramienta, me voy a enrollar con los detalles de la herramienta, y lo importante no es la herramienta. Lo importante es llegar al punto que yo quiero llegar. Entonces ahora, no sé si todos participaron de las actividades que hicimos en Instagram, en Telegram, donde yo les presenté, hablamos de 2 casos clínicos. O sea, yo solamente les mostré las imágenes de los 2 casos para que ustedes pudieran verlos, aplicarlo en ustedes, y después les conté el caso real y ver si habían sacado conclusiones y demás. Entonces, la primera fue como fácil porque venía como bastante simple, bastante bien pautada, y ya en la segunda la mayoría de los comentarios tenían que ver como, uy, qué difícil es, uy, no entiendo, uy, entonces cómo hago y cómo salgo, que por ahí me lo han preguntado por privado y yo les dije, lo voy a comentar acá en la clase, y está puesto así a propósito. Eso es un poco malo de mi parte de haberlo hecho de esa forma, pero para que vean varias cosas. Bueno, la primera que sí, es genial esto de la terapia con objetos, pero no es tan simple como parece. O sea, por momentos uno ve con una claridad, hay cosas que se muestran de una claridad tan sorprendente que uno dice, bueno, pero esto ya está, ni hace falta que aprenda más nada, ya lo sé. Bueno, parece así, hay veces que es así, pero no siempre es así. Bueno, ahí está el tema del por qué uno tiene como que adentrarse más para realmente poder sacarle el jugo a
a esta herramienta. Entonces, esa es una cuestión. Y la otra cuestión es lo que hablamos recién, de que estos comentarios que tenían que ver con el no entiendo y demás, era más que por no saber el cómo, por querer entender, en vez de buscar el para dónde voy o el para qué me va a servir. Conectarse más con el fluir de lo que me viene y no con el querer entender. Entonces, la idea ahora, no importa que no lo hayan hecho a las actividades ahora, es volver sobre esas actividades y ahora con el acompañamiento que yo les voy a hacer, poder vivenciar lo mismo, pero desde este otro lugar, no solo con la cabeza de querer entender, a ver quién es quién, por qué esto, por qué lo otro y demás, que para la cabeza es genial, pero no siempre ayuda a la solución del problema que nosotros estamos queriendo plantear. Y entonces hacerlo como, bueno, eso, como ahora acompañados.